Hoy en Hagamos Números, economía en crisis post-paso. Te vamos a contar todo lo que viene pasando estos últimos días con la economía. El dilema de Mauricio Macri, gobernabilidad versus campaña. El Dateli de la semana, te voy a explicar qué cazzo es el riesgo país y qué implica que esté subiendo tanto. Bueno, ¿qué pasó con el IVA? A ver, ¿te están durmiendo o no te están durmiendo con el IVA, Agustín? Lo vamos a ver después. Vamos a hablar de eso y tenemos invitados esta noche. Nos visita Carlos Urbeit, Ariel Aguilar y Carlos Fara, analista político. Y bueno, y hoy nos tomamos un vinito con el mago Adrián, Aladino-2. Y nos va, ¿sabes qué? Nos va a dar consejos para enseñarle a quién, al ministro Hernán Lacunza. Buenísimo, así estamos hoy acá, arrancando ya con esta invitación que te hacemos toda la semana, todos los martes a las 23 horas acá en Crónica, a que juntos hagamos números. Esta semana tenemos tenemos para hacer dulce, ¿no? Para hacer números. De todo pasó desde el martes pasado hasta este martes en Argentina. Vamos a hacer un pequeño raconto ahora de lo que vino ocurriendo en los últimos días para que entiendas qué es lo que pasa con la economía, cómo te puede afectar en el bolsillo, que es el ejercicio que intentamos hacer acá cada martes para llevarte esa economía macro que parece medio lejana, el mercado financiero, el riesgo país, algunos conceptos medio raros a veces, pero que si le prestás un poquito de atención y entendés cómo funciona, por lo menos vas a poder anticipar algunas cosas o cubrirte frente a alguna realidad que se torna lamentablemente cada vez más compleja en Argentina. Bueno, vamos a contar un poquito lo que pasó los últimos días con la economía en Argentina. ¿Te acordás que tuvieron lugar las PASO? ¿Sí? Las primarias, aquellas que en algún momento se decía, ¿para qué la van a hacer? No sirve para nada, no tiene mucho sentido. Bueno, mirá si servían las primarias, hubo un resultado que recordarás, nos sorprendió a todos, propios, ajenos, todos quedaron sorprendidos por aquel resultado de la diferencia de más de 15 puntos, ¿sí? En favor de la fórmula de la oposición encabezada por Alberto Fernández. A partir de eso se desató una tormenta perfecta en el mercado financiero. El lunes negro se derrumbaron los precios de las acciones, de los bonos, el riesgo país por las nubes, el dólar imparable. Y a último momento, después del cierre de ese día, tuvimos una primer conferencia de prensa, que la voy a tomar para ir haciendo el hilo y contarte lo que fue sucediendo y de qué manera para que entiendas qué es lo que está pasando hoy. En la primer conferencia de prensa, después de las PASO, con el mercado derrumbándose, vimos un presidente enojado con todos los argentinos y una actitud que parecía que nos quería dar una lección y que lo que había pasado ese día tenía que ver con esa lección. Míralo un rato al presidente cómo nos habló el lunes pasado. El problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Bueno, ahí teníamos al presidente enojado con los argentinos, echando la culpa que lo que ocurría con el derrumbe de mercado era por el temor al kirchnerismo, que el mundo no le confía y que entonces eso se justificaba de esa manera. Cayó muy mal esto en el mercado financiero, que respondió al día siguiente con una caída muy fuerte también. Cayó muy mal en toda la sociedad en su conjunto. Cayó muy mal dentro de las filas del propio gobierno, donde hubo muchas quejas, mucho ruido interno a partir de esta situación, con lo cual alguna charla alguien habrá tenido con el presidente y al día siguiente vimos otro presidente que dio un mensaje, comunicó medidas, pero esta vez el mensaje cambió de tono. Mirá cómo estaba el presidente en su segundo mensaje después de las PASO. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarlos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Ahí teníamos al presidente pidiéndonos disculpas a todos los argentinos y excusándose en que había dormido mal, en que, bueno, había recibido mal aquel resultado
de las elecciones, que era el que no esperaba. Así que bueno, discúlpenme, no debía haber estado tan enojado. Esa fue la señal en el discurso, en el comienzo del discurso, y después el anuncio de las medidas, ¿sí? Digo, las medidas ya pasaron varios días, no vamos a analizarlas en detalle, en profundidad. Se trató de un conjunto de anuncios que tenían como objetivo intentar recomponer, aunque sea en parte, el impacto de la fuerte devaluación, el impacto sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Muchas medidas de carácter transitorio que apuntaban, por ejemplo, a congelar los precios de los combustibles por 90 días, a dar una ayuda de suma fija, 2.000 pesos sobre algunos salarios por 3 meses, a aumentar el mínimo no imponible, aquel nivel a partir del cual pagás o no el impuesto a las ganancias para los asalariados, también por 90 días, o a tomar algunas medidas que tienen lugar solo hasta fin de año. Bueno, toda una cuestión de medidas de carácter temporal, transitorias, que tenían como objetivo intentar compensar el impacto. Ahora, ¿qué era lo que muchos analizábamos en ese momento y seguimos analizando? Estas medidas llegan tarde, a destiempo, y además son escasas, son ineficientes en el contexto de lo que se disparó en Argentina para tratar de contener esa presión tan fuerte que empezaba a vislumbrarse ya con los primeros movimientos de mercado. Después de la caída del lunes, de la caída del martes, de la caída del miércoles, lo que tuvimos fue una especie de paso de comedia entre el presidente y el candidato principal, Alberto Fernández, el presidente Macri, donde uno le mandaba un mensaje al otro, el otro le clavaba el visto, decía, no, estoy dando clase en este momento, estaban los alumnos sacándose fotos, después le preguntaron, ¿le contestaste? No, estaba en el auto y cuando manejo no contesto. Bueno, todo el país pendiente de si se daba o no se daba esa conversación, el mercado financiero seguía cayendo, los inversores internacionales, hablabas con algunos de ellos que te decían, se volvieron todos locos ahí, ¿qué es lo que está pasando? Los precios de los activos descontaban prácticamente una situación de default, una reestructuración de la deuda muy fuerte, muy compleja. Bueno, todo esto se calmó cuando a última hora sale el candidato Alberto Fernández, da una conferencia de prensa con un discurso muy racional, intenta calmar las aguas y al día siguiente sale a decir una frase que resultó clave. 60 pesos el precio del dólar, está más que bien, calmémonos. Eso generó una tregua durante el día miércoles y durante el día jueves. En el medio, el presidente salió a anunciar otras medidas, esta vez vinculada con algo que hoy durante el programa te vamos a explicar más en detalle, cuál es el impacto que esto tiene. La eliminación del IVA, el impuesto al valor agregado, sobre un conjunto de productos de la canasta básica. Mirá lo que decía el presidente en relación a la eliminación de este impuesto. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Bueno, ese fue el anuncio sobre el IVA. Además del anuncio sobre el IVA, hubo otro anuncio sobre el UVA. Parece un trabalenguas esto, pero fue así. Lo que anunció es que aquellos deudores que han sacado créditos UVA, esos créditos indexados, atados a la inflación, van a tener también un congelamiento en las cuotas que pagan hasta fin de año. Todo es transitorio, todo es hasta fin de año, todos por 3 meses. Después, Dios proveerá, veremos, eso lo vamos a analizar en otro momento. La realidad es que dijo el Estado se va a hacer cargo, va a subsidiar la diferencia entre lo que vale la cuota hoy congelada y lo que deberían pagar por el mecanismo de indexación. ¿Esto por qué? Porque la inflación se dispara. Por eso, más adelante en el programa tenemos preparado un informe con varios productos. Trajimos productos, te vamos a mostrar precios antes, después, para ver si esta eliminación del IVA, el impuesto al valor agregado, es efectiva o no. Si vos cuando vas a la góndola vas a enfrentar realmente precios más bajos o no. O solo va a servir para absorber en parte el traslado a precios que hubiese tenido esta devaluación en el marco de un proceso inflacionario lanzado muy alto. Las proyecciones hablan de una inflación para el mes de agosto cerca al 5% mensual y para el mes de septiembre cercana al 7% mensual. Se trata de registros inflacionarios muy altos y que obviamente, hoy lo reconoció el propio Sandleris, frenaron, abortaron ese proceso de desinflación del cual nos hablaron hasta hace unos pocos días atrás. Pero acá, en el programa, hace pocas semanas, menos de un mes, tuvimos invitados, sentado acá en el piso con nosotros,
y entrevistamos a Hernán Lacunza. Hernán Lacunza, el flamante ministro de Economía Nacional, que cuando vino acá al programa, hará 3 semanas atrás, era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Pero en la entrevista que le hicimos acá en el piso, le preguntamos por algunas cuestiones vinculadas con la economía nacional y es importante que repasemos ahora un breve extracto de lo que nos respondió Hernán Lacunza cuando no era todavía ministro de la Nación, cuál era la visión que él tenía hace solo 3 semanas atrás sobre algunas cuestiones vinculadas con la economía nacional. Mirá lo que nos contó acá Hernán Lacunza, dale. Hernán, gran parte de la población de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el área del conurbano, no la está pasando bien, digamos, producto de la situación económica, ¿no? Que tiene que ver con la política económica nacional, más que nada. ¿Cuál es tu escenario, tu visión como economista de qué puede pasar con la economía? Yo arranqué hablando de eso, el año que viene, en caso de que gane el oficialismo, en caso de que gane la oposición, ¿qué escenario económico ves para el año que viene? Sí, veía en tu introducción las proyecciones que hay para el año próximo. Me parece, Agustín, que lo que está, la crisis del año pasado ya fue superada en términos cambiarios, financieros y productivos. Cuando digo superada no quiere decir que no tenga todavía secuelas, todavía la tasa está muy alta, ¿sí? Pero ya no es propio de la crisis cambiaria y financiera del año pasado, sino que es más consecuencia de la incertidumbre electoral. El riesgo país que tenemos hoy de 900 puntos, que también sube la tasa de interés local, tiene más que ver con la incertidumbre de quién va a ganar. El riesgo país de una opción es seguramente 1.300 puntos, el de la otra 500 puntos, como es equiprobable en las encuestas, son bastante parejas, la semisuma de eso da 900. Ahora, en diciembre eso va a estar despejado. Si gana Mauricio Macri, creo que va a tener la capacidad va a recuperar el crédito internacional que Argentina perdió hace 1 año y 3 meses, en abril de 2018, y eso va a permitir recuperar el crecimiento sin necesidad de endeudarse adicionalmente, pero sí con la capacidad de renovar todos los vencimientos que hoy no se puede, y por eso hubo que recurrir al fondo. Entonces me parece perfectamente asequible ese pronóstico de esa proyección de crecer en torno al 3,5% anual, que es lo que puede y te diría debe aspirar a crecer la Argentina, no menos porque es insuficiente, tampoco más porque cada vez que hicimos más en décadas pasadas era porque le estábamos inyectando algún anabólico que estaba generando la crisis, incubando la crisis que después se tallaba. ¿Cuál era el anabólico? No, fogonear el consumo de manera artificial o con subsidios o el gasto público creciendo a tasas altísimas, aun cuando la economía ya crecía. Pasó tanto en la primera década de este siglo como en los 90, o sea, no es que eso es exclusivo de un enfoque económico, digamos, es populismo fogoneemos todo lo posible que después vemos qué pasa, y eso termina mal, en el sentido que en un momento choca contra la restricción externa porque se queda sin divisas, como pasó en el default, o reprimida en 2015 por el cepo, y todo lo que no hace falta repasar. ¿No crees que va a haber que reestructurar los vencimientos, por ejemplo, con el Fondo Monetario? ¿Es posible pagar esa deuda o habrá que extenderlos? Los vencimientos, el cronograma de pagos y de vencimientos del año 2020 y 2021 no es tan exigente como escucho algunos planteos. La verdad que las necesidades de financiamiento no cubiertas por ahora en 2020 y 2021 orillan los 10.000 millones de dólares. No es un monto prohibitivo para una economía como la Argentina. Sí son más exigentes a partir de 2022 y 2023. Pero habrá tiempo ahí para replantear cuál es la velocidad crucero de crecimiento de la Argentina y cómo hacer para rolear para extender ese plazo de vencimiento de esas deudas. Bueno, ahí teníamos definiciones importantísimas de Lacunza, acá en el piso hace semanas atrás, cuando todavía no era ministro de Economía de la Nación. Pensá lo que dijo, lo peor de la crisis ya pasó, refiriéndose a lo del año pasado. No había ocurrido todo lo de los últimos días. Dijo, antes de las PASO, el escenario que tenemos es, si gana la oposición, 1.300 puntos básicos de riesgo país. Más adelante vamos a estar hablando mucho del riesgo país hoy en el programa. Pero estamos cerca de 2.000, pareciera que se quedó muy corto. ¿Qué pasó en el medio? Hablaba de
la necesidad que podría llegar a haber, le preguntaba yo, de refinanciar los intereses de la deuda. Bueno, por lo que declaró ahí, por lo menos antes de ser ministro, interpretaba que no es así, que no es tan problemática la situación que enfrenta Argentina en términos de vencimientos de deuda en el futuro próximo. Bueno, esas eran las definiciones hasta antes de ser ministro, unos días atrás acá en el piso. Hoy la realidad es que asumió como ministro 8:30 de la mañana, a las 9 convocó una conferencia de prensa y hoy, muy chiquitito, mirá lo que dijo. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio. Bueno, ahí estaba, la idea del valor de equilibrio del tipo de cambio. La orden que tiene, dijo él mismo, del presidente Macri, de como prioridad estabilizar el tipo de cambio. Y habló de lo mismo que Alberto Fernández dijo la semana pasada. Este valor cercano a los 60 pesos está bien, es un tipo de cambio de equilibrio. Por arriba sería estar pasándose de rosca, digámoslo en criollo. Ahora, ¿puede existir esa posibilidad? ¿Puede ser que nos pasemos de rosca? ¿Puede ser que el precio del dólar no encuentre techo? Sí, puede ocurrir. Si no se logra recomponer la confianza, eso puede terminar ocurriendo. ¿Están dadas las condiciones? Sí, están dadas las condiciones para que en un shock de pérdida de confianza donde no logra recuperarse, esa situación pueda dispararse y ese proceso de espiralización donde el dólar no encuentre techo puede llegar a ocurrir. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero sí puede llegar a ocurrir. Hoy también habló al cierre de la CUNSA y era clave porque el rol que tiene el Banco Central acá es fundamental, Guido Sanleris. Escuchá, cortito, ¿qué nos dijo esta mañana Guido Sanleris? A ver. Hacia adelante seguiremos absorbiendo pesos consistentemente con nuestra meta de base monetaria. En segundo lugar, y por primera vez desde el lanzamiento de nuestro esquema monetario, el Banco Central realizó ventas en el mercado de cambios spot por algo más de 500 millones de dólares. Bueno, ahí estaba Sanleris diciendo, vamos a seguir con la aspiradora de pesos, sacando pesos de la economía para evitar que suba el dólar. Esto dijo desde que arrancó con su gestión en el Banco Central. Bueno, hasta ahora pareciera no estar teniendo éxito. El dólar sigue subiendo, la economía en recesión, cae la actividad, cae el empleo, justamente, entre otras cosas, por esta aspiradora de pesos. ¿Cuál fue la reacción del mercado frente a toda esta sucesión de eventos que te vengo contando? Bueno, acá podemos ver algunos datos ahora en una placa que te preparamos para entender cómo cerró el mercado financiero al día de hoy y la importancia que esto tiene para todos nosotros, porque esto después te pega en el bolsillo. Y este no es el mercado financiero, este es Mauricio descansando, cosa que suele hacer seguido. Acá tenemos el cierre del mercado financiero. Dólar en los bancos, oficial, 57 pesos, el promedio terminó un poco por arriba de los 57 pesos. Riesgo país en el día de hoy, 1.866 puntos básicos, nivel de riesgo país altísimo, el segundo país del mundo en términos de nivel de riesgo país, después de Venezuela, que es un escándalo, ¿no? LELIQ, la tasa de interés de referencia que paga el Banco Central, sigue clavada en 75%, altísima. ¿Qué chance hay de que la actividad económica se recupere con esta tasa? Ninguna. Acciones, hoy el índice Merval, el índice que representa las acciones en Argentina, una caída del 11%. Esto tuvo que ver cómo se fue por reflejo a lo que pasó en el día de ayer, que acá fue feriado, pero en Estados Unidos no, y muchas empresas argentinas que cotizan allá tuvieron caídas muy fuertes, en particular bancos o empresas vinculadas con el sector energético. Hoy hubo licitaciones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central sigue vendiendo en el mercado de dólar futuro. Hoy llamó a 3 licitaciones en 3 oportunidades a lo largo de la jornada. Vendió 112 millones de dólares. Dentro de todo, durante el día el dólar estuvo estable. ¿Hay que quedarse tranquilo y pensar que esta estabilidad llegó para quedarse? No, la situación económica de fondo es muy complicada, la crisis de confianza está instalada y te sumo un dato más para cerrar este análisis y en un rato vamos a estar conversando de esto y mucho más con los invitados de esta noche. Hoy el Banco Central perdió más de 3.000 millones de dólares de reserva. Sí, hoy, en un día, tiene que ver con un hecho particular, un préstamo, repo se llama en la jerga financiera,
que estaba garantizado por bonos. El gobierno, dada la caída de los precios de los bonos, salió a rescatar esto, tuvo que pagar 2.600 millones de dólares. Sumale el monto que intervino en el mercado, los 60 millones de dólares que vende todos los días por orden del Tesoro y algunas otras cosas más. Más de 3.000 millones de dólares cayeron hoy las reservas. Es un dato no menor, porque cuando una corrida cambiaria está lanzada, el poder de fuego para intentar frenarla lo tiene el Banco Central. Gustavo, contame un poco, primero vamos a ir a una pequeña tanda y después de la tanda, pero así breve, un aviso publicitario. Gustavo nos hace un análisis de qué pasa en la política, que es clave, y ya arranco con todo el living de invitados, ya te contamos quiénes son y analizamos todo con ellos. Dale. Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y lo dijo Agustín, vamos a hablar un poco de política, a ver qué es lo que pasó en la semana, y estamos viendo imágenes. Y la imagen primordial es el dilema que tiene Mauricio Macri. Y cuando decimos el dilema de Mauricio Macri, a ver si podemos ver las imágenes, porque tiene una dicotomía en lo que es la gobernabilidad por un lado y por otro lado el tema de la campaña. En la campaña lo vemos un Mauricio Macri aguerrido, combativo, con frases tan duras como la que escuchamos recientemente que comentó Agustín Datelis, y el Mauricio Macri como presidente, más moderado, más racional, un Mauricio Macri que en la gestión de crisis después de las PASO comunicó de manera terrible, muy mal. Un Mauricio Macri que esta semana comenzó su campaña de manejo de la crisis más organizado, más ordenado. Y cuando digo manejo de crisis, bueno, escuchamos a Hernán Lacunza, más moderado en el mensaje, en los objetivos que desea transmitirle al mercado, lo mismo que Guido Sandleris. Pero ahora, si podemos ver la próxima imagen, ¿qué se puede dilucidar de Mauricio Macri y todas las reuniones que tuvieron? Porque estas reuniones alternan entre la gobernabilidad y la campaña. Y se puede, de alguna manera, vislumbrar que hay dos equipos de trabajo. Un equipo de choque, un equipo que va al todo o nada. Y comenzamos con Elisa Carrió. Después vamos a comentar un poquito más del perfil de Elisa Carrió, pero en el día de hoy dijo: yo soy la única vocera, ¿no? Elisa Carrió, que dijo de todo. Dijo todo, me tienen que sacar a patadas de olivo, muertos de olivo. Y por otro lado, bueno, ese Mauricio Macri que tiene esta confluencia. También lo estamos viendo a Mario Quintana. Mario Quintana sería una extensión del rol que tiene Elisa Carrió. Bueno, a Marcos Peña. ¿Y por qué digo a Marcos Peña? Porque integrantes del equipo de Cambiemos habían pedido que se vaya junto a Jaime Durán Barba, ¿no? Marcos Peña quedó en el equipo y todos sabemos que es un hombre de choque dentro de la estructura de la campaña. Y la tenemos a Patricia Bullrich, que ustedes saben muy bien, que ha protagonizado el día de ayer una situación de alguna manera muy lamentable con aquellos chicos que le reclamaron por Rafael Nahuel y por Maldonado. Y ahora sí vamos al otro equipo de trabajo que se vislumbra de Mauricio Macri, que lo damos en llamar los racionales. ¿Por qué digo racionales? Lo tenemos ahí a Horacio Rodríguez Larreta, porque Horacio Rodríguez Larreta le advirtió a todos los integrantes del PRO, me refiero al PRO en su origen: señores, cuidado que en la capital federal la situación, si no la manejamos bien, puede ser compleja. Otra de las frases de Horacio Rodríguez Larreta dijo: si perdemos en la nación, si perdemos en la provincia de Buenos Aires, no se les vaya a ocurrir de que vengan todos aquellos desocupados a trabajar en la ciudad de Buenos Aires o a ocupar cargos en la ciudad de Buenos Aires. Una María Eugenia Vidal que se la mostró en contraposición al mensaje de Mauricio Macri, reconociendo la derrota y dejando abierta la posibilidad de que puede haber una nueva derrota. Después lo tenemos al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Gerardo Morales criticó las palabras utilizadas por Elisa Carrió. También lo tenemos a Adrián Cornejo, gobernador de Mendoza. Ambos gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio han perdido en las PASO. Por escaso margen, pero han perdido. Bueno, este es el esquema
de lo que damos a denominar los racionales, que aceptaron la derrota, ¿no? Y ahora pasemos a la próxima imagen y este tema de, a ver si lo podemos ver, sí, los números que está manejando el gobierno para ver si llega o no llega al balotaje. Y algunos lo llaman la regla más menos 3. Significa, de los puntos que tuvo la fórmula Fernández-Fernández, bajar 3 puntos y ellos subir 3 puntos y no están así. A ver, en este escenario, si me puedo acercar acá, a ver, si me puedo acercar acá, en este escenario tenemos en las PASO, la fórmula Fernández-Fernández, las PASO de la semana pasada, obtuvo 11.622.000 votos, ¿sí? En octubre, y este escenario trabaja con la hipótesis que la misma cantidad de votantes de agosto se repitan en octubre. En octubre, ¿qué tiene que manejar el gobierno para poder llegar a un balotaje? Que caigan 991.560 votantes, pierda la fórmula Fernández-Fernández. Con esto tendría el 44,99%. ¿Para qué? Para llegar a esa diferencia que no está en el 45 y es una diferencia que no está en el rango de 10 puntos. ¿Y qué es lo que tendría que lograr Cambiemos? Aumentar 444.000 votos. En definitiva, una diferencia casi de 1.400.000 votos. Realmente un escenario que ni el propio gobierno cree. Pero si pasamos el otro escenario, el escenario 2, con que trata de trabajar el gobierno, a ver si podemos ver, este escenario es tomar una proyección del año 2015, donde hubo 2 millones de votantes más. Recuerden que en el año 2015 el gobierno era otro. Era un gobierno que no había, Mauricio Macri no había gobernado a nivel nacional, la gente tenía esperanza, no tenía ninguna carga en la mochila de errores como ahora, la inflación, la desocupación, la pobreza, la indigencia, el endeudamiento, no tenía esa mochila y obtuvo, en la diferencia entre octubre y las PASO, 1.800.000 votos más. En este escenario dicen, bueno, van a votar 2 millones de personas más, pero fíjense qué situación tan anómala. 2 millones de personas más significa que de estos 2 millones más que van a votar, ni un voto le va a la fórmula Fernández-Fernández. No solamente ni un voto le va a la fórmula Fernández-Fernández, sino que tiene que caer en 91.759 votos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no llegue al 45, que llegue al 44,99%. Y la fórmula Macri-Pichetto tendría que aumentar en 1.144.978 votos. Y ahora, Agustín, tenemos acá un último momento, ¿puede ser? Así es. Último momento. Acá. Crónica, ahí lo tenemos. Último momento. Primicia de Crónica. Acá esta noche. Se incendia el Hospital Gutiérrez. Bueno, seguimos acá en Hagamos Números, ahí primicia de Crónica TV, lo que te acabamos de mostrar, incendio. En un ratito vamos a tener más información seguramente y vamos a estar mostrando qué es lo que pasa, esperemos que nada grave. Gustavo, ¿te había quedado una placa y ya arrancamos con los invitados? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, vemos esta imagen. ¿Ustedes recuerdan la saga Harry Potter? ¿Sí? No sé si ustedes compartieron con sus hijos la saga Harry Potter. En Harry Potter, en la número 5, aparece la figura
de Dolores Umbrich. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por... Lilita Carrió utiliza frases que realmente son poco verosímiles, pero por arte de magia pueden convertirse en un éxito. ¿Qué es lo que dijo Elisa Carrió? La única certeza es que la República Democrática ganará por más del 50% en octubre. Recuerdan, si hay 2 millones de votos más, nadie vota la fórmula Fernández-Fernández y sin embargo ellos tienen que obtener 1.400.000 votos más. Bueno, puso en duda el resultado electoral, no van a sacar muertos de olivos, no se borren. Cobardes los que se borran y especulan. Yo sé que le tienen miedo a los grupos narcos que andan por ahí. Soy la única vocera. Vamos a condenar, y esto el periodismo, vamos a condenar quienes comuniquen reuniones falsas a través de los diarios. Hay gente de Cambiemos que quiere debilitar al presidente. Bueno, este es el rol que estamos viendo de la vocera de este grupo que va al todo o nada. Y bueno, y ahora sí vamos a ver si nuestros invitados van al todo o nada, Agustín. Sí, acá seguimos, bueno, como te dijimos, ya los vuelvo a presentar, te dijimos en la apertura, tenemos a Carlos Fara. Buenas noches, Carlos, gracias por estar acá. Carlos Urbeit, economista, y el amigo Ariel Aguilar, que también nos visita hoy, de empresa, repetime las siglas de la Cejera, aparte un empresario del sector. Ahí está, ¿no? Y cercano a el futuro, pareciera ya, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Voy a arrancar porque hablamos mucho en la apertura de lo que pasa con la economía y en particular con el mercado financiero. Voy a arrancar con Carlos Urbeit, que es alguien con quien nos conocemos hace mucho. Don Carlos es economista, sabe mucho de mercados financieros. Candidato a diputado. Candidato a diputado, trabaja en el equipo de Roberto Labaña. Arranco con una bien de actualidad, Carlos. Hoy se difundieron fotos, hubo una reunión entre Marco Labaña y Hernán Lacunza, el flamante ministro. ¿Nos podés contar un poquitito de qué se trató? Bueno, el ministro hoy empezó en funciones y hizo referencia a la necesidad de tener contacto con los equipos económicos de los candidatos, así que invitó a los referentes de Consenso Federal, tuvo una reunión con Marco Labaña. ¿Por qué? Porque claramente advirtieron que hay una crisis de confianza enorme en la Argentina, la necesidad de construir consensos para mostrarle a la ciudadanía, después de la experiencia de la semana pasada, que como comentaste fue muy mala para el país, la necesidad de mostrar que el 10 de diciembre va a haber un nuevo presidente, una nueva administración y no va a cambiar demasiado la Argentina. Hay que entender que el gobierno administra el Estado y tiene que, obviamente, dar lugar a otra administración y no es la muerte de nadie. Bueno, la semana pasada pareció mostrar lo contrario y me parece que eso tuvo efectos muy malos para la estabilidad financiera y la estabilidad cambiaria. Carlos, y lo estamos viviendo. Carlos, por el lado de Hernán Lacunza, no pondría en duda la intención de llamar a otros economistas, pero por el lado del presidente de la Nación, ¿no será esto una convocatoria para la foto y nada más? Pero es lo más probable, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta primero que ya tuvimos hace un tiempito un llamado al diálogo que después se quedó por el camino. Y la verdad es que en el medio de esta situación el gobierno, el presidente particularmente, cambia al ministro porque no le queda otra, ¿no? Porque, digamos, tiene un convencimiento distinto, ¿no? Porque el ministro anterior realmente le molestase, si no te diría todo lo contrario. Carlos Fara, está muy bien tu comentario, me dirigí a Carlos Urbeit. Y ahora como referente, los dos Carlos, como referente de la tercera fuerza que obtuvo el 8% de los votos, ¿qué sentirían ustedes? A ver, ustedes fueron que plantearon junto a Sergio Massa y otros grupos, habían planteado el tema del IVA, que no tuvimos tiempo, vamos a hablar en el próximo bloque, muy mal implementado, fue difuso realmente el impacto que hubo sobre los productos y lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa si de pronto esta convocatoria es solo para la foto? Mirá, el día jueves pasado, Roberto Labaña y digamos, el equipo hicimos una presentación ante la sociedad y le dijimos, mira, la situación económica es realmente complicada, la devaluación ha sido realmente muy grande y necesitamos atacar los problemas que tiene la Argentina hoy, que no es la campaña, tenemos que atacar la causa de la devaluación y los efectos. La causa es claramente el fracaso de un plan económico que viene ya de larga data. Roberto Labaña lo advirtió por primera vez ante la sociedad el 21 de noviembre del año 2016. Hay un video en YouTube
cuando el dólar valía 15. Vos decís el fracaso, disculpame, seguís con tu idea, Sí. pero ese es el fracaso del plan económico. Déjame, Sí, dale, es pero un Mauricio fracaso Macri no económico y un acepta fracaso político. A ver. Son las dos. Bien. Digamos, esta apuesta por la grieta, por la polarización, es yo o la nada. O la nada. Bueno, para el gobierno salió nada. Entonces, el gobierno nos quiso entregar la nada a los argentinos la semana pasada. Y claramente el gobierno está de paso, como cualquier gobierno, pero lo que queda es la ciudadanía, lo que queda es trabajar por la estabilidad financiera y la estabilidad cambiaria, que son los bienes públicos que el gobierno intenta defender, o que debería intentar defender. Entonces, lo primero que hicimos la semana pasada fue decir, mira, tenemos que parar la campaña, trabajar los candidatos presidenciales, básicamente Mauricio Macri, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, en tratar de construir un consenso de que Argentina sigue después del 10 de diciembre y no pasa nada si un gobierno de turno pierde las elecciones. La otra cosa que manifestamos es, con la devaluación del 25%, subida en alimentos estrepitosamente, acá hay un sector que es el sector de menores ingresos, el 30-35% pobre, que entra en una emergencia alimentaria que el gobierno tiene que reconocer y tiene que actuar en consecuencia. Ustedes están proponiendo emergencia alimentaria, ¿no es cierto? Absolutamente, lo hemos hecho la semana pasada, el día jueves, y dijimos, cualquier vínculo, cualquier diálogo político entre los candidatos, entre Roberto Lavagna y el presidente, va a tener foco en eso, en atacar, digamos, la incertidumbre que hay para tratar de darle un escenario de normalidad a los argentinos, teniendo en cuenta obviamente que el único que tiene las clavijas es el presidente, pero que tiene que trabajar en un escenario de concordia y un escenario de que, digamos, diciendo que si él pierde las elecciones no va a pasar nada, y lo otro es la emergencia alimentaria. Ahora, Carlos, te llevo un poco más a la política. Vos sos candidato a diputado. ¿Crees que la etapa que viene de acá a octubre va a extremar la polarización? ¿O crees que el deterioro que está teniendo todo esto en la imagen del presidente le juega a favor a ustedes como una alternativa que se haga más visible ahora en las próximas semanas? Bueno, a ver, las palabras de Hernán Lacunza hoy fueron, y un poco de la presentación del presidente, fueron alentadoras en ese sentido. Por lo menos la intención de Lacunza, y lo practicó ya directamente hoy con la reunión, es tratar de construir consensos. Ahora, la duda a uno le queda siempre, por supuesto, porque acá ha habido el fracaso de una gestión política, del enfrentamiento, de decir que el otro es lo peor, de ningunear cualquier pensamiento que no sea el oficial. Entonces, la duda está porque ha habido un solo cambio. Y ha sido el de Lacunza. Ahora, lo que sí creo es que mucha gente que votó a Mauricio Macri en las elecciones de las PASO va a cambiar su voto y va a elegirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya Mauricio Macri demostró que no puede ganarle a Alberto Fernández, que esa prestación que podía ofrecer ya no la puede ofrecer más porque tuvo una derrota estrepitosa, y después, por las consecuencias que tuvo su accionar inmediatamente después de esta elección y de su accionar, de un modelo económico que fracasó y de lo que hizo en consecuencia. Entonces, la desilusión con el gobierno es muy grande y creemos que es una gran oportunidad para que muchísima gente que le gustaba Lavagna pero que no le veía con chances, o que el sistema mediático decía que no tenía chances, bueno, realmente estamos muy esperanzados en ser la segunda fuerza e inclusive tener la posibilidad de pelear el balotaje. ¿Hubo alguna propuesta de Mauricio Macri de tentarlo a Roberto Lavagna? No. Se rumoreó que hubo algún tipo de acercamiento. No, el día, esto lo comento porque es público, el día lunes por la mañana el presidente lo llamó a Roberto y le preguntó si estaba para trabajar por los consensos y por la gobernabilidad, cosa que Roberto por supuesto dijo que sí, se manifestó plenamente dispuesto a trabajar por eso. Lamentablemente la conferencia de prensa de ese mismo día por la tarde mostró un presidente en otra dirección. Afortunadamente, hubo una conferencia de prensa posterior, ustedes pasaron las dos hace un rato, queda por verse, más allá de las palabras, los hechos, ¿no? Cuál va a ser el futuro comportamiento del presidente, y lamentablemente algunas figuras del oficialismo se mostraron muy duras y en un estilo de guerra que creo que la realidad exige otra cosa. Bien, Carlos, aprovecho, claro, que estamos con la política para pasar Fara. a Carlos Fara, analista político. Te tomo la misma que le preguntaba recién a Urbey.
¿Vos ves ese escenario de polarización o ves un resurgimiento, un fortalecimiento del espacio de Roberto Lavagna? No, yo lo que primero creo que es factible, lo que Carlos plantea, porque acá, digamos, el tema es si realmente con este resultado que tuvimos el domingo 11, los que no fueron a votar, los que fueron a votar a Macri y los que fueron a votar a otros partidos, tienen el incentivo como para ya pensar en un escenario polarizador o realmente, digamos, poder cambiar su voto en función de, digamos, pensar que Alberto Fernández, digamos, sea el próximo presidente, aunque después, digamos, tengamos otra situación. Me parece que es desde el punto de una situación medio inédita, digamos, porque la diferencia quedó tan fuerte, digamos, que ya nadie lo ve a Macri competitivo, ¿no? Y entonces ese punto de vista puede dar espacio a que gente que haya votado al propio Macri o a Alberto Fernández eventualmente pueda decir, bueno, está bien, mi primera opción era otra y por lo tanto la puedo jugar en la primera vuelta. Es medio una trampa, ¿no? Yo cuando arranqué hoy el programa decía, las PASO que parecía que no importaban, que no sé, nos metieron como en una trampa, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que nunca se previó este escenario, ¿no? Digo, es el escenario 2011, ganó Cristina con mucha diferencia. En el escenario 2015 quedó una situación medio abierta, pero en todo caso, si había más probabilidad matemática de las PASO, era el candidato del oficialismo. Esta es la primera vez que nos encontramos, digamos, con que hay semejante shock político por el candidato de la oposición. Y esto la verdad es que no pareció previsible, ¿no? Bien, y justo que mostramos ahí una imagen, cuando el gobierno hace números, planteé 2 escenarios, pueden ser 100 escenarios, pero este escenario en el cual está buscando que caigan los votantes de la fórmula Fernández y crecer. ¿Cómo lo ves vos, habiendo escuchado a Carlos lo que dijo respecto del crecimiento que puede tener Roberto Lavagna? Sí. Primero, digamos, que Alberto Fernández vaya a perder votos me parece raro, ¿no? Digamos, si uno lo toma, digamos, la situación de Scioli en el 2015, entre las PASO y la general aumentó 600.000 votos. Sí es cierto, digamos, que tal cual vos lo contaste, hubo 2 millones de personas que no fueron a votar a las PASO, que fueron a votar a la general. Todo eso era, como comentábamos recién, frente al incentivo de la posibilidad de que la elección fuese una segunda vuelta y eventualmente, digamos, pudiese tener una posibilidad a Macri. Nadie le da una posibilidad a Macri, no se lo da el Círculo Rojo, no se lo da, digamos, en los mercados. Se lo da Elisa Carrió. ¿A quién le habla Elisa Carrió? No, Elisa Carrió, digamos, le está hablando un voto antiperonista clásico, digamos. Me parece que eso ya está en ese tercio que sacó el presidente. No me parece, digamos, que vaya a tener mucha más posibilidad por ese lado. Por eso me parece que el discurso del miedo se agotó. Sí. Logró lo que logró y nada más. A los esquiadores, pareciera que la Elisa Carrió. Sí, comentaron en la editorial, es 1.100.000 esquiadores que tiene que cooptar. No sabía que era tan popular el deporte. Sí, que aparte se van a esquiar a Europa en verano, es raro. A ver, Ariel, contame un poco, de tu visión de la industria, porque todo esto que analizamos desde la política o desde el mundo financiero tiene un impacto en la economía real. Nosotros en un rato vamos a abordar algunas cuestiones de precios. ¿Qué ves vos en la pyme, en la industria? El escenario ya era malo. ¿Hoy? Absolutamente. Yo estaba viendo los números que analizaba desde la macro y está muy bien. Justo hablábamos acá con Carlos, ¿no? Y hablábamos de lo que impacta en el día a día cada una de estas cosas. Nosotros perdimos entre un 25 y un 30% con la devaluación, si recibiste un cheque a 90 o 120 días el lunes pasado, y encima sale el presidente con ese nivel de locura, y viste que los mercados no aceptan disculpas, el otro día fue peor. Digo, entonces, fíjate que a lo mejor ahora se paró un poquito el dólar, pero esto no hizo que bajaran los precios respecto a la semana pasada, pero por otro lado seguimos con esta tasa al 74%, por eso creo que, a ver... Ariel, un paréntesis, la tasa al 74, decís vos, recién hablabas de cheques a 90 días, ¿cuánto les cobra una pyme como vos para ir y descontar un cheque? Si estás bancarizado, cualquier pyme que me escucha sabe que 74, 72, depende del acuerdo que puedas hacer. Si usás descubierto, estás arriba del 80%. Y si hablamos de la cantidad de pymes que se han caído del sistema, que son muchas y son las que nosotros vamos a levantar de alguna manera, sobre todo la de la provincia, o que estamos trabajando para eso, van a Cuevas y descuentan al 110, 120%, porque vos tenés que pagar los salarios, tenés que pagar las tarifas. Nada, ahora es subsistir, pasar esto hasta fin de año, este proceso de transición, no está fácil. Tomo algo, vos decías recién nosotros, la provincia, vos trabajás muy cerca de Axel Kicillof, tienen un programa que apunta a la pyme de la provincia de Buenos Aires, la idea que llevan es estimular la pyme. Lo que tenés en el caso de Axel son hechos.
De hecho, cuando fue ministro de Economía, nosotros teníamos tasas al 15%, en un gobierno en el cual me golpea un día el gerente del banco a la puerta de la fábrica para decirme que me traía $1.000.000 para que hiciera alguna inversión, y cuando le pregunto por qué, porque el Estado me obliga a prestar el 5% de los créditos de este lugar, de Morón, era al 15%. Esto es la vida real de las tasas. Entonces, cuando pensás que trabajó en un proyecto de ley que trabajaba sobre la concentración de los insumos básicos, cuando armó el tema del precios cuidados, que lo que hacía no era solo precios de referencia, sino cuidar tu bolsillo para que vos pudieras también consumir los productos que nosotros fabricábamos. Digo, Axel lo que tiene como garantía es esto de las políticas de Estado que le tocó llevar adelante y que claramente fueron productivas, y hoy más que nunca se necesitan en la provincia. Vos caminás San Martín y es un tendal de empresas cerradas, caminás La Matanza y lo mismo, caminás el interior y lo mismo. Me parece que volvemos, y iba a cerrar con eso antes, no es una cuestión de nombre lo que hoy sucede, no es la Cunza, no es Dujovne, no era Cabrera, no es Sica, es un proyecto de país que claramente no incluye a la industria. Y cuando vos hablaste de Axel Kicillof, contanos un poco la parte política, ¿no? Viste que se viralizó en la semana la recorrida, el trabajo de territorio que hizo Axel Kicillof. Algunos comentaron desde el Clio, pero principalmente sabemos muy bien, un Axel que le hablaba a 30 personas como a 3.000, o sea que fue trabajando a la provincia, haciendo un trabajo de campo y no tanto la Big Data. ¿Cuál fue tu experiencia con él? Maravillosa. Maravillosa en términos de ir a hablar con las pymes, ir a hablar con los sectores agropecuarios, con el comercio, con gente como Carlos Bianco, que digamos es un artífice de todo esto, como Jessica Rey, como Nicolás Ventral, bueno, con muchos chicos que acompañaron y que estaban en ese momento. Y realmente iba y se armaba en el lugar y se le hablaba a muchísima gente. Y esa mística que se generaba desde los hechos. De conocer a alguien que como ministro de Economía podía salir a la calle, hacer un acto, subirse a un escenario y empezar a hablarle a la gente en el mismo idioma. Entonces, como experiencia maravillosa, porque además pude conocer la realidad de muchas pymes del interior de la provincia y escuchar a tipos que te venían a decir tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero ir a escucharlos más que a decirles qué es lo que tenían que hacer. Por supuesto que a mí me tocó verlo también en diferentes sectores productivos, ¿no? Agropecuarios, industriales, pero creo que la experiencia, te reitero, fue buena y bueno, la gente claramente entendió el mensaje, la actitud y la esencia que había en ese mensaje. ¿No le pegó el tilde de marxista ni nada por el estilo? No, porque aparte el lugar lo usaron desde la descalificación. Yo no tomaría eso como una descalificación. Creo que son otras épocas, no se puede ni pensar en eso. No, la gente está en otra cosa. Estaba pensando en cómo sostener el comercio, cómo sostener la industria, cómo pagar las tarifas al día siguiente. Creo que ese tipo de estrategias no van más. Me parece que eso la sociedad ya no lo quiere. Estamos en una etapa en la cual si uno a veces no coincidía con alguien y tenía que decirle cómo vas a votar a un gobierno que iba en contra de la industria, hoy lo tenés que abrazar, porque la verdad que las tarifas le inciden a cualquier colega que no puede producir y no me importa quién votó. Me parece que estamos en otra etapa ahora. Para ir cerrando, Carlos, cuando digo Carlos, porque son los dos Carlos, Urbay, arranco. Ustedes están en esta postura de, por ahora, frenar la campaña, esta actitud que han tenido, la van a sostener un tiempo más, por ahora están para ayudar, como hicieron yendo a la reunión de hoy, y retomarán un poco más adelante. Lo más importante es transmitirle a la sociedad y al país que necesitamos construir consensos sobre lo que viene, porque la situación claramente es muy desesperante para la enorme mayoría de los argentinos. Entonces, si el gobierno no da señales de tranquilidad, bueno, todos los demás partidos tenemos que trabajar en ese sentido y decirle al gobierno que tiene que construir y mantener esos bienes públicos. Nuevamente, la responsabilidad de la estabilidad financiera es del gobierno, la responsabilidad de la estabilidad cambiaria es del gobierno, porque la estabilidad cambiaria significa la estabilidad del salario, la estabilidad de la mesa de los argentinos, o sea, tenemos que proteger eso que está en peligro hoy y eso la gente lo vive diariamente. Carlos Fara. Tenemos que, perdóname, tenemos que focalizarnos en eso y lo demás, la campaña, las elecciones falta mucho, hoy tenemos una urgencia mucho más real y cotidiana. Me diste pie para preguntarle a Carlos Fara. La campaña falta mucho para las elecciones. 30 segundos porque tenemos que cortar. A ver, Mauricio Macri. Gobernabilidad versus campaña. Vimos los dos equipos que se vislumbra que van a trabajar con un Mauricio Macri dual. No, yo creo que lo que está haciendo el presidente es poner, digamos, la gestión al servicio de la campaña.
que sí, me parece que la entrada de la CUNCE y todas las medidas que ustedes comentaron están totalmente pensadas en función del 27 de octubre, ¿no? Y tratando de llevar la gobernabilidad en el medio, pero me parece que la prioridad es la campaña, no me cabe en duda de eso. Bien, muy bien. Gracias a los tres por haber estado acá amable, esta noche. Pequeño auspicio y vamos con la sección que siempre estás esperando, directo a tu bolsillo, y te vamos a dar consejos para que ahorres, para que puedas pasar esta crisis, y te vamos a mostrar qué pasa con la eliminación del IVA sobre los precios de los productos. Concreto, ¿eh? Quédate ahí. Bueno, directo a tu bolsillo le damos nombre a esta sección donde te contamos, como te decía recién, te damos consejos, la parte práctica, te explicamos qué es lo que está pasando en lo concreto. Vas a comprar al supermercado. Basta de macroeconomía. Sí, te veo con fideo en la mano. ¿Comés fideos, querido? Voy a dejar los papeles acá Comé porque fideos. me Yo lo puse voy a mostrar nervioso. acá. Me puse nervioso. No te Se me cayó cruces a toda la cámara. A ver, acá tenemos... ¿Tenés fideos? Ahí tenemos los precios. A ver, si te están durmiendo o no te están durmiendo con el IVA. A ver, ahí se puede ver mejor. Ahí está. Muy bien. Este es el precio de los tallarines por 500 gramos al 8 del 8, 49 pesos. ¿Cuánto están los fideos? A ver, hubo un aumento y después te quitaron el IVA. ¿Cuánto están los fideos el día de ayer? A ver, lo tenemos ahí. Acá tenemos 49 pesos. Señores, un empate técnico, o sea, que la medida en este caso para el consumidor no sirvió para nada. Subió un pesito. Voy a agarrar un producto. Yo estoy siempre con la macro y ahora me gustó esto de agarrar productos. A ver, la yerba. Tocaste un tema ahí. La yerba. Mirá el precio al 8 del 8, Agustín. Y acá tenemos la placa que nos facilitó Indecom. Sí. Yerba mate, medio kilo. 8 de agosto de este año, 65 pesos. A ver. Y ahora paquete de yerba mate. El interrogante, ¿cuánto estaba el día de ayer? Y te adelanto una cosa, Agustín. Todavía los yerbateros en septiembre van a fijar el nuevo precio. ¿Cuánto está ahora sin la fijación del nuevo precio? Bueno, te repito, 65 pesos estaba el 8 de agosto. ¿Cuánto está ahora sin el IVA ya? 75 pesos con 80. Bien. Es decir, 10 mangos más de lo que costaba en ese momento. Todavía no vino el nuevo aumento de precios de la Bueno, pero ya está 10 mangos más y no tiene IVA. Bueno, los precios iban a bajar. Acá tenemos otro producto, a ver si se puede ver en esta cámara. Acá tenemos el 8 del 8, el pan rallado, ¿sí? ¿Te gustan las milanesas a vos, Agustín? Sí, trato de no comer mucha harina, me habrás visto. ¿Sabés hacer milanesas? Sí. A ver, ¿con qué se hacen las milanesas? Huevo, le quitaron el IVA. Pan rallado, le quitaron el IVA. Pero las milanesas pueden ser de pescado, de carne de cerdo, pollo, o carne de vaca o pollo. No le quitaron el IVA. O sea, la pirámide nutricional fuera del cálculo del IVA. Esto te demuestra la improvisación del gobierno al establecer este tipo de políticas. La pirámide nutricional. Y ahí tenemos el aceite. Acá tengo el aceite. Bueno, el aceite de girasol el 8 de agosto estaba 49 mangos el envase este de plástico de aceite de girasol de de 900, casi de 900 mililitros, casi un litro. El aceite de girasol, hoy te dije de nuevo, 49 mangos, hoy 55,30. Sin el IVA, atención, que te decían que si le sacaban el IVA, bajaban los precios. Acá lo tenés, 5 mangos arriba, 6 de lo que estaba el día 8 de agosto, que es el que tomamos como referencia. Bueno, harina. Bueno, vamos a lo siguiente, dejamos el interrogante de la harina, porque la semana pasada hablamos lo que le pasaba a los panaderos. Ahora vos no sos panadero, lo que te pasa en tu casa. La harina la semana pasada estaba 34 pesos. Le quitaron el IVA. Después de la pausa, ¿a qué precio quedó la harina? Sí, y te vamos a mostrar todos estos precios después de la pausa para mostrarte antes y después de la eliminación de IVA. ¿Te pega en el bolsillo o no? Quédate ahí y aparte, después que te mostremos esto, nos tomamos el vino con el mago Adrián, un espectáculo, ¿no?